A riesgo de que con solo 2 vídeos la temática de este canal se acabe encasillando como defensa de entregas mal consideradas en franquicias populares, me apetece hablar sobre Pokémon Escarlata y Púrpura, sobre cuál es la percepción general que se tiene de estos juegos desde su lanzamiento y tratar de explicar como buenamente pueda qué es lo que los convirtió para mí en dos de los juegos de Pokémon más competentes que he jugado en mucho tiempo. ¿Qué será lo próximo? ¿Hacer un vídeo defendiendo Dark Souls 2? A estas alturas todos no sabemos la película. Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzaron a finales de 2022 inaugurando la 9ª generación de la franquicia y suponiendo el paso definitivo de la misma al mundo abierto. Premisa de lo más atractiva que acabó siendo empañada por un lanzamiento plagado de errores técnicos y bugs, provocando que ardieran las redes y que el juego se convirtiera en el peor valorado de toda la saga en Metacritic. En resumidas cuentas, era bastante evidente que el juego no lo habían pulido demasiado y le faltaba todavía mucho tiempo en el horno. Pokémon es una movida muy grande, en eso estamos todos de acuerdo. Es una de las franquicias mediáticas que más ingresos genera en todo el mundo, si no la que más. Y cualquier persona, esté fuera o dentro del fenómeno, conoce Pokémon y tiene alguna opinión sobre ello. Pokémon es una constante en el pensamiento colectivo y, en el caso de muchos, una fuerza nostálgica imparable que nos vincula irremediablemente a la marca. Cada nuevo lanzamiento de Pokémon es un evento, en tanto que todo el mundo, esté o no interesado en el juego, lo va a comentar. Sin embargo, los últimos lanzamientos se han definido por incontables y no precisamente agradables discusiones sobre el juego en cuestión. Muchas veces el fondo de esa discusión es bastante legítimo y merece la pena hablar de ello. Pero al final todo queda sepultado bajo ruido y tribalismo y empieza a dejar de ser sano meterse en semejantes jardines. El caso es que de un tiempo a esta parte Pokémon no ha tenido ningún lanzamiento tranquilo. Bueno, quizá Diamante Brillante y Perla Reluciente, pero porque a nadie le importan. Y esta última vez parece que fue la gota que colmó el vaso. Pokémon Escarlata y Púrpura fueron un desastre mediático e internet se llenó de vídeos que destapaban sus múltiples bugs. La mayoría de ellos bastante divertidos, otros que podían hacerte perder horas de progreso no lo eran tanto. Así como el muy pobre apartado gráfico de los juegos y el aún más pobre rendimiento técnico. Muchas de estas cosas no nos pillan por sorpresa. Venimos de Leyendas Pokémon Arceus, un juego que también dio mucho que hablar por tener gráficos tirando a malos. Meses antes tuvimos Diamante Brillante y Perla Reluciente, que si bien no fueron desarrollados por Game Freak, también decepcionaron en lo visual. Y aún antes de eso tuvimos Espada y Escudo, que en realidad no se veían tan mal. A mí me sigue gustando mucho el estilo cel shading en los Pokémon y los personajes, pero algunos entornos un tanto deficientes, especialmente esos árboles que dieron la vuelta al mundo, y unas animaciones algo cutres los crucificaron a tenor de la conocida polémica del Dexit, en la que se protestaba porque por primera vez no iban a estar incluidos todos los Pokémon conocidos para así, según el equipo de desarrollo, poder hacer un juego supuestamente más detallado. Vamos, que la cosa viene de lejos, pero a pesar de todo la gente se solía conformar. Leyendas Arceus, aun siendo un juego increíblemente feo con severos problemas de popping, no bajaba el framerate hasta punto exagerado. No soy el tío de Digital Foundry, pero diría que en general eran unos 30 FPS más o menos estables. Y para gran parte de la comunidad, los gráficos eran simplemente un pequeño precio a pagar por tener la entrega de Pokémon más rompedora de los últimos 25 años. El tiempo nos dirá si finalmente Escarlata y Púrpura serán entregas tan bien consideradas por la comunidad como lo fue Arceus, pero de momento diría que no es así. Hay dos corrientes de pensamiento mayoritarias en torno a Pokémon Españita. Una dice que es inaceptable que un juego salga en estas condiciones, y la otra dice, hey, dejando a un lado los problemas técnicos, el juego está bastante bien. No hay razón para ponernos victimistas porque realmente hay muchísima gente a la que estos juegos les gustaron bastante. Durante las semanas posteriores al lanzamiento era muy común ver hilos en Reddit titulados «Hey chicos, en realidad el juego está muy bien». Y casi todo el mundo que conozco que lo ha jugado dice que, a pesar de todo, es de los juegos de Pokémon más divertidos que han jugado en años. Internet está llenísimo de fanarts de los personajes o diseños falsos que imaginan cómo serían las versiones paradojas de otros Pokémon. De hecho, Escarlata y Púrpura llegaron incluso a ganar el premio a Mejor Historia de 2022 en Famitsu. Y Damián, Arven en inglés, es el de Mejor Personaje. Porque si hay algo en lo que casi todo el mundo ha estado de acuerdo es que esta es una de las mejores historias de la saga, si no la mejor. Esto no quiere decir que los juegos se hayan llevado menos palos de los que parecen.
porque se los han llevado, y un poco merecidos la verdad. Entiendo que si no te importa tanto Pokémon, el juego luzca de todo menos apetecible. Ahora bien, no hablo por todo el mundo, pero diría que para los que estamos más metidos, Pokémon Escarlata y Púrpura han acabado siendo muy buenos juegos de Pokémon lastrados por un endiablado ritmo de producción que lleva años haciendo mella en la saga. Es la segunda entrega grande desarrollada por Game Freak que tuvimos solamente en 2022, después de Leyendas Arceus en enero. Si me preguntas a mí, dos de los mejores juegos de Pokémon en muchísimo tiempo. Claramente la saga está en un muy buen momento a nivel creativo, probablemente el mejor de su historia. Después de años siendo objeto de críticas por exceso de continuismo, por fin están brotando nuevas ideas. Sin embargo, a nivel de producción, están en su peor momento sin lugar a dudas. Este ritmo de lanzamiento es incompatible con la cada vez mayor escala que están teniendo los juegos, apostando por las zonas enormes y abiertas en las últimas entregas. Según la propia Game Freak, tanto Escarlata y Púrpura como Leyendas Arceus se desarrollaron en 3 años y prácticamente al mismo tiempo. Un estudio que, recordemos, no desarrolla exclusivamente juegos de Pokémon. Desde hace unos años, Game Freak ha dedicado una buena parte de su fuerza de trabajo a lo que llaman Gear Project, una iniciativa a través de la cual se enfrascan en el desarrollo de nuevas IPs con la esperanza de volver a crear alguna que llegue a ser casi tan grande como Pokémon. De momento no se ha dado el caso, pero hey, buena suerte con ello. El número de empleados que trabajan en Game Freak suele estar por debajo de los 200, pero no todos esos están trabajando en Pokémon, y los que sí lo hacen suelen estar desarrollando varios juegos a la vez, juegos cada vez más grandes y con unos calendarios de desarrollo ajustadísimos. No estoy teniendo en cuenta aquí a todos aquellos estudios externos que ayudan en los desarrollos, como aquella famosa declaración de Shigeru Omori en la que decía que unos 1000 nombres aparecían en los créditos de Espada y Escudo, cuya labor también es importante, por supuesto, pero creo que se me entiende. Pokémon es una maquinaria de negocio monstruosa, donde todos los productos se retroalimentan entre sí. Si salen juegos nuevos, sale nuevo merchandising de esos juegos, expansiones del juego de cartas, nueva temporada de la serie de anime, etc. Nunca para, y con las increíbles cifras de ventas que tiene cada juego, ¿por qué iban a tomarse 5 años o más para desarrollar un solo juego increíblemente trabajado y pulido si no va a generar tanto dinero como 3 juegos a medio cocer lanzados durante el mismo periodo de tiempo? Aunque la explicación parezca bastante evidente, no creo que justifique nada, es puro capitalismo voraz, y desde luego no parece fruto de unos desarrolladores vagos e incompetentes, como muchos se empeñan en ver. Cabe destacar además que Game Freak solo posee un tercio de la IP de Pokémon. Creatures Inc. y Nintendo poseen los otros 2, y todas juntas forman The Pokémon Company, organismo que en su conjunto decide cuánto debe durar el desarrollo de un proyecto, cuándo tiene que salir, en qué estado tiene que salir e incluso cómo hay que hacerlo. Ha habido una planificación premeditada aquí, una que da prioridad a que el juego sea jugable de principio a fin lo antes posible, sacrificando por el camino muchos otros aspectos para poder salir en la fecha prevista. Una filosofía que considera que los gráficos y el rendimiento son prescindibles mientras se puedan mantener en un mínimo muy mínimo. ¿Y tienen razón ahí? Bueno, a ver, no niego que habría estado genial que al menos los juegos estuvieran terminados y pulidos. Aún así, no soy una persona que dé muchísima importancia a los gráficos. Prefiero antes un juego feo y con alma a un juego visualmente impoluto pero que no me dice nada. Con el framerate me pasa igual, si hay que jugar a 30 FPS, no me importa jugar a 30 FPS. Incluso puedo tolerar algún bajón puntual. Así que valoro más que Escarlata y Púrpura intenten hacer algo diferente. Al principio lo reconozco, era bastante molesto, pero al cabo de unas horas me acostumbré y sinceramente ya no me importa tanto. Me di cuenta de que la falta de tiempo para pulir los juegos no solo afecta a los gráficos o al rendimiento, sino también al diseño de muchos otros sistemas que podrían haber dado más de sí si el juego no hubiera tenido que tapar fugas rápido y mal para que no se desinflara todo. Pero también de que hay muchas bondades y mucho potencial sepultado entre tanto bug. Vamos a hablar un poco de los juegos más en profundidad. Pokémon ha cambiado una barbaridad, aunque no lo parezca. Los primeros juegos de la franquicia salieron en 1996, en una época dorada para el RPG japonés. Como no podía ser de otra forma, Pokémon Rojo y Verde estaban fuertemente inspirados en los grandes referentes de este género. La premisa de explorar un mundo con un grupo de personajes que iban subiendo de nivel según combatían en peleas por turnos estaba aquí, con el principal reclamo de que el grupo lo podíamos configurar a nuestro antojo eligiendo entre 150 Pokémon diferentes, añadiendo además un componente de coleccionismo de criaturas que acabó convirtiéndose en su principal eslogan. La filosofía de diseño era prácticamente la misma que en otros RPGs de entonces. Por ejemplo, en esta clase de juegos solía haber un cierto componente de supervivencia, no en el sentido en el que lo entendemos hoy en día, que es tener medidores de hambre y fabricar utensilios.
Me refiero a que teníamos que viajar de ciudad en ciudad, tratando de sobrevivir a los peligros del camino hasta que llegáramos a la siguiente, que suele ser un remanso de paz en el que podemos descansar, recuperarnos y obtener información de nuestro siguiente objetivo. Aquí cobran protagonismo las mazmorras, pruebas de resistencia que pueden llegar a hacerse bastante duras. Un combate aleatorio en una mazmorra no es difícil, pero cuando el juego nos lanza un montón de estos combates, además de algunos obligatorios, mientras nos abrimos paso a través de entornos laberínticos y puzzles, nuestro equipo se va desgastando y los limitados objetos que llevamos para curarnos se van consumiendo. De repente el juego se convierte en una carrera por la supervivencia. Es por eso que en las primeras ediciones, salir del túnel Roca y llegar a Pueblo Lavanda era un auténtico alivio. En las últimas generaciones, Game Freak ha ido desechando este acercamiento, principalmente porque Pokémon ya no es una marca dirigida específicamente al público de RPGs, ahora es una marca para todo el mundo. Quieren ser juegos accesibles y eliminar frustraciones, por eso ya no hay mazmorras en Pokémon, las oportunidades de curación son mucho más frecuentes, los objetos mucho más abundantes, el grindeo de niveles es ya totalmente innecesario, tenemos acceso a las cajas del PC en cualquier momento para cambiar de Pokémon siempre que queramos y los Pokémon que tenemos a nuestra disposición son más variados y poderosos. Ya en la primera zona de Escarlata y Púrpura podemos tener un equipo completo de 6 Pokémon diferentes sin mucho esfuerzo. Al hablar del bajón de dificultad en Pokémon se suele citar la famosa entrevista del medio italiano Pokémon Millennium a Junichi Masuda, el veterano director, compositor y productor de la saga con motivo del lanzamiento de Rubí Omega y Zafiro Alpha. Ante la pregunta de a qué se debe que los nuevos juegos sean más fáciles, Masuda alega que los jugadores de hoy en día están más ocupados y tienen muchos otros juegos a los que jugar, por lo que no están tan dispuestos como antes a invertir mucho tiempo en un juego si este les resulta frustrante. En la misma entrevista, sobre la ausencia del frente de batalla en estos remakes, que es uno de los desafíos más queridos y más difíciles de la saga, Masuda argumentó que muy pocos lo habrían jugado de haberlo incluido, ya que la gente hoy en día se aburre con más facilidad ante esta clase de retos. Puedes no estar de acuerdo con estos razonamientos, yo mismo no lo estoy del todo y es bastante probable que lo del frente de batalla también se debiera a falta de tiempo durante el desarrollo, pero creo que los argumentos de Masuda se entienden perfectamente y ofrecen una visión muy clara de por qué Pokémon es como es hoy en día. Todos estos cambios, algunos de Quality of Life y otros que simplemente quieren hacer el juego más fácil, como que los rivales ahora siempre escogen el inicial cuyo tipo es débil frente al nuestro, contribuyen a un nuevo tipo de experiencia Pokémon que ya no aboga por el componente RPG clásico de supervivencia y dificultad, sino por una experiencia más relajada, libre y social, basada en la exploración y en el descubrimiento de criaturas. Y la verdad es que eso no es malo. Tanto Leyendas Arceus como Escarlata y Púrpura han demostrado que este nuevo acercamiento es muy efectivo. Son juegos que en cuanto entras en su loop jugable llegan a ser bastante absorbentes. Ese era el principal problema de Espada y Escudo a nivel de diseño, que también implantaron muchos cambios para lograr esta experiencia más relajada, pero el juego seguía estando estructurado como los clásicos, con rutas lineales llenas de entrenadores intrascendentes a vencer y muy poca interacción con el entorno. Solo el área silvestre suponía un pequeño soplo de aire fresco que funcionaba las 2 primeras horas, para enseguida quedarse sin fuelle. De hecho, es de sobra conocido que Espada y Escudo en un principio iban a seguir teniendo encuentros aleatorios en las rutas normales, pero el éxito arrollador de la fórmula de Let's Go, Pikachu e Eevee les hizo replantear eso a solo un año del lanzamiento, y se nota. Escarlata y Púrpura ya solo por eso son mucho mejores que Espada y Escudo para mí, aunque Metacritic diga lo contrario. Con el tiempo te acabas acostumbrando a los bajones de frame y a los gráficos cutres como decía antes, pero es en ese punto cuando empiezas a darte cuenta de que la falta de tiempo y pulido se nota en más sitios. Por ejemplo, las ciudades, las cuales a decir verdad tienen el potencial para estar bastante bien, pero en realidad son un desastre. El framerate baja a mínimos históricos en las ciudades hasta puntos que realmente hacen que sea poco apetecible entrar en ellas. Sigue sin ser injugable, ojo, pero uno prefiere no estar allí más del tiempo necesario. Los NPCs que están a varios metros de ti se mueven a puro PowerPoint y esos son los que ves, ya que habrá otros tantos que aparecerán según te acerques porque, obviamente, hay barra libre de popping aquí. Pero de nuevo a todo eso te puedes acostumbrar. Sin embargo, lo que más me chirría es que apenas puedes hablar con unos cuantos de ellos, solo con los que tienen un bocadillo con una flecha negra, y tampoco puedes entrar en sus casas para ver qué se cuentan. Es irónico que después de décadas metiéndonos con los RPGs por dejarnos allanar los hogares de los demás sin ningún tipo de consideración, echemos eso en falta, pero es que es algo que mola mucho. Ayuda a estar un poco más en contacto con los NPCs. Puedes descubrir pequeñas historias, quizá alguna misión secundaria, le da más humanidad a la ciudad,
porque parece que hay gente viviendo allí de verdad. En cambio, en Escarlata y Púrpura solo podemos entrar a las tiendas, y ni siquiera entramos de verdad, simplemente se nos despliega un menú para comprar. Son ciudades en las que casi lo único que podemos hacer es consumir, como si esto fuera la Madrid del PP. Tampoco le pido a Pokémon que sea Red Dead Redemption 2, donde los NPCs tienen rutinas de vida complejísimas, pero es cierto que lo de poder entrar en las casas y hablar con todos los NPCs era algo que siempre había estado en Pokémon y que se ha perdido. Quizás se ha eliminado porque entrar y salir de las casas habría requerido cargar todo el mundo abierto una y otra vez y eso habría sido demasiado farragoso. ¿Quién sabe? ¿Y por qué digo que las ciudades tienen potencial para estar bastante bien? Bueno, porque en realidad están muy bien hechas. Son más grandes que en cualquier otro juego de Pokémon, tanto que a veces puedes incluso perderte por las calles de las urbes más importantes. Todas son muy distintivas y tienen su propia personalidad. Daría gusto pasearse por ellas si hubiera algo de humanidad y un frame rate estable. Esa es un poco la tónica general con estos Escarlata y Púrpura. Hay un muy buen juego ahí, quizás el juego de Pokémon definitivo, no lo sé, pero desde luego lo suficientemente refrescante como para querer creer en el futuro de la saga y saber perdonarle otros tropiezos derivados obviamente de un desarrollo apresurado que tiene que hacer concesiones técnicas continuamente para que no salte todo por los aires. Todo sea por esa experiencia de mundo abierto Pokémon que tanta gente ha esperado durante años. No me incluyo aquí porque en el fondo no creo que Pokémon necesite saltar al mundo abierto para ser mejor, ni ninguna otra franquicia realmente, pero tampoco me parece mal que lo hagan, no es algo que le siente mal a la saga. Sin embargo, aquí también hay tela que cortar, porque esa supuesta libertad para la trama principal de libre tiene poco, ya que, aunque técnicamente puedes encarar todos los desafíos en el orden que quieras, estos tienen un nivel fijo y están pensados para que llegues a ellos más tarde o más temprano en la aventura. Lo normal sería tener un sistema de escalado de niveles para que todos los combates sean interesantes en todo momento, pero seamos realistas. Incluso si lo tuviera, el juego seguiría siendo increíblemente fácil. Volvemos a lo de antes, Pokémon ya no quiere que te pongas a grindear niveles o que te aprendas la tabla de tipos. Son cosas que echan para atrás a jugadores más casuales. Hay que aceptar que Pokémon va a ser fácil siempre a partir de ahora, salvo excepciones muy contadas como la Liga Pokémon de Diamante Brillante y Perla Reluciente, o el jefe final del postgame en Leyendas Arceus. Obviamente, estoy hablando desde mi punto de vista como jugador veterano al que sí que le gustaría un desafío, pero entiendo que no todo el mundo busca eso, y es evidente porque por algo la saga está virando cada vez más hacia este enfoque. Visto así, casi que no veo tan mal que los desafíos de la historia tengan un nivel fijo, porque así al menos aún puedes encontrarte un buen reto si te saltas un poco el orden y te vas a un gimnasio que todavía te supera en nivel. Aunque eso venga con el coste de que cuando tengas que enfrentarte a los gimnasios que te has saltado, estos van a ser ridículamente fáciles. Pero al menos siempre puedes aprovechar para entrenar a otros Pokémon más débiles, ya que estos juegos se prestan más que nunca a no tener un equipo fijo de Pokémon para toda la aventura. Podemos ir variando según nos apetezca de manera bastante cómoda, y eso me gusta la verdad. Mi primera incursión en las bases del Team Star fue contra Melo, porque era la que salía en los trailers y por lo tanto yo pensaba que era la primera. Pero resulta que no lo era, así que cuando llegué demasiado pronto barrió el suelo con mi cara 2 veces. Disfruté mucho de su combate y ya no solo por eso, sino porque los jefes del Team Star me parecen los combates Pokémon mejor diseñados desde los Pokémon dominantes en la séptima generación. Tienen mucha más aura de jefe final que los líderes de gimnasio o los propios Pokémon dominantes de esta generación, ya que se basan en ponernos en desventaja. Además de ser un combate del calibre de un líder de gimnasio, su último Pokémon es su Auto-Star, que es básicamente un Revabrum encaramado a un coche con muchísima vida, con el tipo elemental que domine el jefe en cuestión, ataques únicos bastante potentes y habilidades que lo van chetando. El resultado es un combate divertidísimo e intenso gracias también, como no, a sus tremendos temardos.
Volviendo a lo de la libertad de objetivos, dudo que sea intencionado, pero creo que al final Escarlata y Púrpura hacen un buen trabajo a la hora de permitirte configurar la dificultad que quieres tener sin por ello sacrificar esa faceta relajada y amigable para el resto de jugadores. Sí, hemos perdido opciones como la posibilidad de cambiar los combates a modalidad fija, pero aquí si buscas una experiencia más desafiante no tienes que forzarlo tanto como en Espada y Escudo, donde prácticamente tenías que hacer un nuzlocke atado de pies y manos para conseguir algo así. Y sí, también hemos perdido la posibilidad de desactivar el repartir experiencia, pero ¿sabéis qué? Ya me da un poco igual. Hace unos años aconsejaba a todo el mundo que lo desactivara porque así el juego no sería insultantemente fácil. Y es cierto, si tengo la oportunidad lo seguiré desactivando, pero esa no es la solución óptima. Como en cualquier otro RPG japonés, es mucho más cómodo que todos los personajes ganen experiencia al mismo tiempo. Así no tienes que forzar el usar determinados Pokémon cuando no toca, solo para que no se queden atrás en nivel, lo cual era un poco coñazo en las antiguas entregas. Tener el repartir experiencia por defecto es la opción adecuada, lo que hay que calibrar es que no ganemos un exceso de experiencia de esa forma y poner a los rivales, líderes de gimnasio y demás a un nivel respetable. ¿Hacen eso Escarlata y Púrpura? Bueno, depende de cómo te lo tomes. Uno de los mayores aciertos de estas ediciones, sin lugar a dudas, es el haber hecho que todos los combates contra entrenadores sean opcionales. No solo porque puedes evitarlo fácilmente sin tener que esconderte en plan Solid Snake para no ir sobrado de experiencia, sino también porque el juego se hace infinitamente menos pesado. Hace muy poco me pasé Pokémon Soul Silver y desde luego es un juegazo. Pero se me hizo muy cuesta arriba que las rutas estuvieran plagadas de combates obligatorios contra entrenadores que no aportan nada, más allá de experiencia para no ir al siguiente gimnasio con poco nivel. Sí, se de sobra que Pokémon siempre ha sido así, pero creo que era una asignatura pendiente de la saga que Escarlata y Púrpura por fin ha reconocido. Incluso si quieres enfrentarte a los entrenadores, al menos ahora hay incentivos. En cada zona hay un número determinado de ellos y si los derrotamos a todos se nos obsequiará con un objeto que suele merecer bastante la pena. Es más, hay uno que siempre es como el mini jefe de esa zona, reconocible porque su bocadillo de diálogo es de color negro y cuyos Pokémon tienen un nivel más alto de la media de por allí, además de llevar algún objeto equipado. Puedes entretenerte luchando o puedes pasar de largo, lo importante es que puedes hacer lo que te dé la gana. La exploración ya no se ve interrumpida por combates que te bloquean el camino o peor aún, por combates aleatorios. Esto no es nuevo de Escarlata y Púrpura, pero qué bien que ya hayan desaparecido para siempre. Te mueves guiado por tu propia curiosidad y eso ya se convierte en incentivo para ir haciendo los objetivos principales, pues no solo están desperdigados por todo el mapa, sino que algunos de ellos nos permiten desbloquear nuevas y útiles habilidades de desplazamiento con las que, como si de un Metroidvania se tratara, podremos ir a nuevas zonas que antes eran inaccesibles. Me alegro de que Game Freak haya dado por fin con la tecla a este respecto, es quizás el mayor motivo por el que tanta gente se lo ha pasado tan bien con estos juegos. Vas a un sitio que te llama la atención, a ver qué Pokémon hay allí, te entretienes atrapándolos, especialmente a los nuevos, y ya de paso haces el objetivo principal que haya por ahí cerca, a tu ritmo y sin presiones. Hay quien le echa en cara que el mundo abierto está vacío, y ciertamente así es. No me suelo fiar mucho de este argumento porque creo que últimamente se usa demasiado a la ligera para decir que X juego de mundo abierto no te gusta, sin llegar a decir realmente nada. He leído incluso a gente decir que el mundo de Zelda Tears of the Kingdom está vacío, lo cual me lleva a preguntarme ¿qué criterio se sigue para determinar eso? No voy a pararme a reflexionar sobre eso aquí porque tiene su miga, pero voy a entender que por esa crítica se refieren a que no hay demasiadas cosas que hacer en ese mundo, lo cual hace que decirlo de Zelda sea todavía más... Y bajo ese prisma entiendo que se le achaque a Pokémon. Está claro que a Game Freak todavía le queda mucho por aprender en la escuela del mundo abierto, pero hay que admitir que han mejorado lo suyo desde aquel primer acercamiento con el área silvestre de Espada y Escudo. Si algo podemos extraer después de haber jugado a todas las entregas recientes desde 2019, es que la máxima que motiva su diseño del mundo abierto son los Pokémon, como no podía ser de otra forma. El hazte con todo sigue siendo el lema de la serie, y ver qué criaturas hay para atrapar cuando llegamos a una nueva zona es lo que Game Freak espera que sea nuestra principal motivación para explorar. No me parece mal, al fin y al cabo, estás jugando a Pokémon, ¿qué esperabas que hubiera si no? La cuestión más interesante para mí a este respecto es cómo integrar a los Pokémon salvajes en su entorno para que no se sientan solo como un objetivo que cumplir, sino como criaturas que viven ahí y que interactúan con nosotros y que al mismo tiempo hagan que nuestros encuentros con ellos sean más variados y divertidos. En ese sentido creo que Leyendas Arceus lo hacía mejor, aunque también es cierto que la propia premisa de ese juego motiva a que nuestro acercamiento a los Pokémon salvajes sea diferente, ya que pueden atacarnos fuera de combate. Acercarnos a ellos se sentía más como si estuviéramos entrando en su territorio,
Y luego teníamos a los Pokémon Alpha, versiones enormes y de muy alto nivel de Pokémon normales que le daban mucho más interés a las zonas que explorábamos. No es que Escarlata y Púrpura no tengan todo esto, pero como ya he dicho, funcionan diferente. Te encuentran manadas de Pokémon por ahí, suelen reaccionar a ti de forma diferente dependiendo de qué especie sean, hay algunos que tienen sus propios hábitats y maneras de encontrarlos como Applin, que tienes que hacerle caer de los árboles a cabezazos. Pero el mayor problema para mí es que cualquier mínimo contacto físico con ellos inicia un combate. A diferencia de Arceus, donde para iniciarlo teníamos que lanzarles la Pokéball de alguno de nuestros Pokémon. Se me hace demasiado artificial en Escarlata y Púrpura, además de ser un engorro porque cada vez que vas corriendo con Coraidon o Miraidon tienes que ir esquivando Pokémon para no entrar en combate. Y hay demasiados que son diminutos y apenas se ven. No le pido que sea como Leyendas Arceus y puedas esquivarlos en tiempo real con una voltereta a los Dark Souls o que el entrenador pueda recibir daño. Pero definitivamente me gustaría mucho más si esto solo ocurriera cuando nos ataca un Pokémon hostil, como cuando nos embiste un Tauro, ya que por otro lado, el propio juego también nos permite entrar en combate con las criaturas lanzándoles una Pokéball. Por conveniencia y porque no me quiero andar por las ramas con aspectos que sé de sobra que Pokémon nunca se va a cuestionar o a revisar, vamos a pasar por alto el aspecto increíblemente problemático de atacar a animales en su hábitat natural. Tampoco ayuda el exagerado popping que hace que manadas enteras de Pokémon aparezcan de la nada frente a nosotros. No es solo un problema visual, es que los Pokémon literalmente spawnean ahí. Y si nos alejamos lo suficiente como para que desaparezcan y volvemos al mismo lugar, ya no están. El hecho de que sean tan transitorios, de nuevo, otra de las concesiones técnicas del juego para no sobrecargar el rendimiento, hace que no se sienta como si los Pokémon realmente pertenecieran ahí y personalmente me saca mucho de la experiencia. Aunque para los Shiny Hunters es una bendición porque significa que tienes Pokémon spawneando constantemente hasta que te salga el de los brillitos. Los Pokémon teracristalizados están bien también, eso de encontrar un Pokémon raro de nivel alto en una cueva perdida de la mano de Dios mola, y de nuevo ayuda a dar interés a ciertos lugares y a recompensar la exploración, aunque desde luego no me parecieron tan importantes como los Pokémon Alpha de Arceus. Seguramente porque este último tiene una progresión más lineal, en el sentido de que solo puedes acceder a la segunda zona después de haber superado la primera y así sucesivamente, y por ende es mucho más normal encontrarse ciertos Pokémon Alpha cuando toca. En Escarlata y Púrpura, como la progresión es bastante más libre, es un poco una lotería. A veces nos encontraremos un Pokémon de estos de muy alto nivel y otras veces estará 20 niveles por debajo de nuestros Pokémon. Pero bueno, si ves uno que parece especialmente duro porque te saca tropecientos niveles y quieres probar a capturarlo, puedes intentarlo. El clásico sistema de riesgo-recompensa que siempre funciona. Soy muy pesado comparándolo todo con Espada y Escudo, pero os miro a vosotros, Pokémon del área silvestre. Más allá de Pokémon salvajes, objetos escondidos, entrenadores contra los que luchar y algún que otro objetivo secundario como recolectar monedas de Gimmighoul para poder evolucionarlo o buscar las estacas para desbloquear los 4 Pokémon legendarios de la ruina, no hay mucho más en el mundo abierto. Pero sorprendentemente es suficiente para mantener el interés hasta que uno completa todos los objetivos principales y se adentra en el final de la historia. Bueno, miento. Tenemos los cristales de las Tera-incursiones repartidos por todo el mapa. Escarlata y Púrpura recogen el testigo de las incursiones Dynamax de Espada y Escudo, que ya de por sí eran una manera de darle a los juegos un leve toque de live service y atraer al público de Pokémon GO, solo que aquí están notablemente mejoradas. Sobre el papel, claro, porque la realidad es que fallan más que una escopeta de feria. Cuando funcionan bien están genial. De nuevo, el modo consiste en 4 jugadores cooperando para tumbar y atrapar a un solo Pokémon mega fuerte. Esta vez teracristalizado, que es la nueva mecánica de combate de esta generación. Ahora no tenemos que esperar a que los demás terminen su turno para ejecutar nuestros ataques, por lo que no se hace tan pesado. Hay tiempo límite y en general requieren algo más de estrategia que antes. También ayuda que ahora las incursiones de más alto nivel son genuinamente complicadas y obligan a ir bien preparados y, si es posible, con algunos amigos con los que podamos sincronizarnos bien. Ahora ya se han parcheado y funcionan algo mejor, pero de salida las incursiones, aunque bien pensadas, eran un Cristo. No sé si eran problemas de netcode o qué, pero 3 de cada 4 incursiones funcionaban fatal. Las barras de vida y de tiempo del Pokémon teracristalizado no reflejaban los valores reales en muchas ocasiones. O a veces el combate se congelaba durante 30 segundos o más mientras la barra de tiempo seguía bajando sin poder remediarlo. Hoy en día no es que funcionen a la perfección, pero al menos diría que son más estables. Era prioritario arreglar las incursiones porque esta era sin duda la gran apuesta de Game Freak para el endgame de Pokémon Escarlata y Púrpura.
Puedes acceder a ellas desde el principio de la aventura, sí, pero realmente solo se vuelven interesantes cuando desbloqueas las de 5, 6 y 7 estrellas. Y una vez llegas a ese punto, todo pasa por ellas. Las dos actividades postgame más populares en Pokémon son el Shiny Hunting, es decir, la búsqueda de Pokémon raros de distinto color, y el competitivo online. En la 9ª generación necesitas jugar incursiones para poder meterte en cualquiera de esas dos facetas. Y la verdad es que está bien pensado, porque así se le da propósito a lo que viene siendo uno de los modos estrellas de este juego. A través de las incursiones de más alto nivel podemos obtener especias ocultas o objeto clave en estos juegos para poder forzar la aparición de Pokémon Shiny. También obtenemos montones de recursos y objetos para entrenar a nuestros Pokémon de manera competitiva, como las chapas plateadas y doradas o los rarísimos pero muy valiosos parches de habilidad. Además de que, por supuesto, los Pokémon que obtenemos en las incursiones de más alto nivel suelen contar con buenas estadísticas a la hora de llevarlos en nuestras batallas online, e incluso pueden traer sus habilidades ocultas, que en la mayoría de casos suelen ser mejores que sus habilidades normales. Dejando a un lado lo mal que llegaron a funcionar las incursiones al principio, como endgame loop para mantenerte jugando después de superar la aventura principal es bastante convincente. Te planteas un objetivo, que puede ser entrenar a cierto Pokémon de manera competitiva o encontrar a otro Pokémon Shiny, o ambas como fue mi caso, y para conseguirlo tienes que jugar a un modo que se puede hacer bastante desafiante y entretenido, por no mencionar que de vez en cuando hay eventos por tiempo limitado donde podemos conseguir Pokémon valiosos en incursiones especialmente difíciles, que son las de 7 estrellas. Está realmente bien, aunque se echa en falta, por ejemplo, que ya no tengamos siquiera una triste torre batalla al final de la aventura para medirnos en combates de mayor dificultad que en la historia principal, y que sirva al menos como entrenamiento para el competitivo online, ya que se juega con las mismas reglas. Es probable que añadan modalidades así en los futuros DLC, que ya están anunciados, pero es verdad que hasta ahora incluso los juegos de Pokémon básicos, sin expansiones ni versiones definitivas ni nada, tenían al menos una torre batalla. Y eso sin contar que este endgame loop quedará obsoleto en cuanto salga la próxima generación de Pokémon y deje de haber jugadores aquí para las incursiones, o cuando cierren los servidores. Sí, bueno, podremos seguir jugando incursiones con NPCs o en comunicación local con amigos, pero ¿quién va a hacer eso? Aparte de quizás los 4 frikis a los que nos importaría preservar un aspecto importante de estos juegos para la posteridad. Entiendo que aquí ya poco se puede hacer. Pokémon siempre ha tenido un componente social que ha sido, en gran medida, lo que ha catapultado la franquicia hacia la fama estratosférica que tiene hoy en día. Y los últimos juegos están apostando cada vez más por el factor multijugador y relegando el contenido de un jugador solo a la aventura principal y ya. Al menos estos últimos no lo han dejado de lado, ya que en Escarlata y Púrpura nos han brindado una de las mejores aventuras principales de toda la saga, o al menos de los años recientes. No me voy a detener mucho aquí porque bastante he hablado ya en todo lo que llevamos de vídeo, pero qué buen sabor de boca deja el final de estos juegos. Ignorando por supuesto la canción de Sheeran en los créditos. Sin duda alguna el mejor clímax que ha tenido nunca un juego de Pokémon. No es una historia que te vaya a cambiar la vida, pero se le acaba cogiendo mucho cariño al elenco principal de personajes, que ya es decir bastante en un juego de esta saga. Comprendo que a mucha gente le pueda parecer una chapa, porque ahora hay mucho más diálogo que antaño y seguimos sin tener siquiera un triste doblaje. Pero creo que Pokémon nunca se había sentido tan cómodo en cuanto a historia, desarrollo y caracterización de personajes. Para mí es lo que le termina de dar alma al conjunto y me hace ver a estos juegos no como los desastres insalvables que mucha gente se ha empeñado en ver, sino como un gran potencial que no ha podido culminar en lo que de verdad quería ser por culpa de la avaricia y la mala gestión. Aún así, el resultado es un juego principal de Pokémon que, después de años de inmovilismo y de tirar a lo seguro, se siente fresco de verdad. Es cierto que Leyendas Arceus es jugablemente mucho más refinado y menos tosco en todos los aspectos, pero yo personalmente prefiero el diseño de la aventura y de objetivos, el tratamiento de la historia de los personajes y la cantidad y variedad de Pokémon de Escarlata y Púrpura. Aún así, ambos juegos, como dije al principio del vídeo, me parecen de lo más fresco y divertido que ha hecho Game Freak en muchos años. Si las condiciones no fueran las que son, diría que incluso me siento optimista de cara al futuro de la saga, pero se me hace difícil imaginar el siguiente juego sin ninguna polémica alrededor por los motivos que todos sabemos ya. No obstante, me quedo con que el juego me ha gustado mucho, a pesar de todas las quejas que he expresado en este vídeo. No quería hacer el típico argumento catastrofista de que Pokémon ya no es lo que era, porque estoy genuinamente entusiasmado con la situación actual de la serie a nivel creativo, y no creo que la culpa de ciertas derivas sea por querer hacer los juegos más fáciles, ya que, como nos han demostrado,
Creo que incluso así se pueden lograr experiencias de juego la más de disfrutables. La culpa está en los ritmos de producción endiablados. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos hablando de Pokémon. No necesita a nadie que la defienda porque es una franquicia multimillonaria y mucho más poderosa que cualquier otra marca de videojuegos. La paradoja de la saga más famosa del mundo siendo desarrollada por un estudio pequeño, haciendo juegos de perfil bajo y ni así se libran de la mala gestión y del crunch. Podemos pedirle más a Pokémon, porque claramente puede ofrecer más. Pero de momento toca conformarse con lo que hay, y aunque sea la mayor franquicia jamás conocida, los videojuegos y cualquier pieza artística en general también pueden ser mediocres y estar bien. Aquí obviamente me dejo llevar por mi relación con la saga, que por cariño y nostalgia es cierto que me cuesta menos perdonarle ciertas cosas, pero también creo que no hace falta que los juegos siempre tengan que ser candidatos a GOTY ni llevarse 9 y 10 para merecer la pena. No lo llamaría placer culpable porque no me siento en absoluto avergonzado de ello, pero sí que diría que Pokémon es una de mis zonas de confort, juegos que conozco como la palma de mi mano y a los que podría estar jugando durante toda mi vida. A veces simplemente no les pido más, pero en el fondo me gustaría muchísimo que pudieran ser lo que de verdad quieren ser. Por eso de vez en cuando es agradable ver que pueden sorprender, aunque eso tenga que venir con el coste añadido de salir, bueno, rotos. Ah, por cierto, ¿he hablado de la música?